comenzamos nuestra última edición de la semana en esta jornada de viernes. Aquí estamos para ir más allá del cómo, el cuándo y el dónde ocurrieron los hechos. Vamos a revisar nuestra agenda informativa. Vamos de inmediato al porqué de las noticias. Yemen, cansado de abusos contra su pueblo, asegura que terminó el tiempo de las masacres sin respuesta adecuada. Las Fuerzas Armadas yemeníes impondrán nuevas ecuaciones estratégicas contra sus agresores. Se acabó el Tratado sobre Armas Nucleares de Mediano Alcance INF y empieza una nueva carrera armamentística, según la OTAN. China advierte sobre la estabilidad global y Washington desarrolla nuevas armas. ¿Qué dice Rusia? Vuelve la guerra comercial de Trump contra los productos chinos. China rechaza la subida de aranceles por Estados Unidos y anuncia que habrá represalias para defender sus intereses. Pues sí, como ya sabemos, Yemen asegura que terminó el tiempo de asesinar a sus ciudadanos sin recibir una respuesta adecuada. Así lo advirtió en esta jornada a la coalición liderada por Arabia Saudí, que ataca al pueblo yemení desde el año 2015, matando a miles de yemeníes. Un día después de los decisivos ataques de represalia de las fuerzas yemeníes contra Arabia Saudí y sus leales, ahora Yemen revela los detalles de las misiones. Las ofensivas dejaron a decenas de mercenarios muertos, patrocinados por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, entre ellos un comandante de alto rango. Nuestras fuerzas llevaron a cabo dos operaciones. La primera fue una operación combinada entre nuestra fuerza aérea y nuestra artillería dirigida al campamento militar de los mercenarios en Adén. La operación fue exitosa debido a la articulada inteligencia y la cooperación del pueblo en la provincia de Adén. Saludamos a todos los involucrados, los que pusieron a Yemen por encima de cualquier otra cosa. La operación resultó en la muerte de decenas de mercenarios, incluidos los comandantes. La operación es parte de nuestra estrategia preventiva que tiene como objetivo fracasar los planes de escalada militar del enemigo en los diferentes frentes. Las fuerzas yemeníes además atacaron con misiles un sitio militar en Dammam, en el este de Arabia Saudí. La segunda operación se produjo al mismo tiempo que la operación de Adén. Nuestras fuerzas lanzaron con éxito un misil balístico de largo alcance contra un objetivo militar en Dammam. El titular yemení además reveló imágenes de un tercer ataque contra otro centro militar saudí en la provincia de Najran, donde decenas de mercenarios leales a Riad y sus aliados murieron y otros resultaron heridos. Arabia Saudí aún no ha comentado sobre esta ofensiva. Aquí pueden ver más de 80 carpas pertenecientes al enemigo y sus mercenarios, todo ello después de que el campamento fue atacado en la operación exitosa que resultó en la destrucción del campamento y la muerte de 45 personas. Las ofensivas de represalia tenían como objetivo vengarse de Arabia Saudí y sus aliados por haber llevado a Yemen al borde del colapso en los últimos años, así como por las ofensivas de Riad contra las infraestructuras yemeníes y el bloqueo total impuesto contra el país más pobre del mundo árabe. Alexander Nagy es nuestro primer invitado para conversar sobre la guerra de Riad contra Yemen y esta reacción yemení. ¿Qué tal, Nagy? ¿Cómo estás? Muy bien, Jaime, un abrazo y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues se acabaron los abusos, dice Yemen. ¿Esto qué significa para el enemigo del pueblo yemení, Nagy? Pues hay algo curioso, Jaime. Mira, cuando empieza la guerra contra Yemen, llamaron a los hutíes y a su líder, que son unos aventureros de enriquecimiento que iban a enriquecerse y guardar dinero en los paraísos fiscales. El heredero saudí Bin Salman pensó que es un juego de 2 semanas en Xbox y termina la guerra. Una coalición de varios países, una coalición de una propaganda mediática, pilotos estadounidenses, israelíes y por el mar franceses y británicos, y terminan todos con un misil de 1.300 kilómetros de distancia en el Dammam. Eso es lo que significa, Jaime, para esta gente. Entre drones y misiles y tenacidad de los hutíes,
están escribiendo una nueva historia en la zona. Han creado una fuerza disuasiva de carácter estratégico, y eso solo con sus propias capacidades y sus propios recursos, sin la ayuda de nadie. Entonces lo que estamos viendo es una derrota inmensa, grande, pesada, sin antecedentes, de personas prácticamente descalzas en las montañas del Yemen, que han parado dignamente y han defendido su país, cacheteando de esta manera a toda esa coalición y, en primer lugar, al enemigo número uno de la zona, que es Israel y Arabia Saudita. Cuando uno ve las imágenes de los niños yemeníes, como esa que estábamos mostrando mientras tú hablabas, realmente se queda sin aliento, ¿no? Y llama la atención cómo ahora, en estos últimos tiempos, las informaciones revelan que las Fuerzas Armadas yemeníes pues están incrementando su ira contra Riad y contra toda la coalición. Pero también hay algo detrás de esto interesante, el sentido del patriotismo y el decoro de los yemeníes, que también están mostrando parte ya de su poderío militar. A ver, con esto, ¿cuán cerca pudiera estar el fin de la agresión saudí y sus aliados contra Yemen? Atendiendo a la historia del pueblo yemení, de sus valores patrios y sus ganas de quedar libre de este opresor saudí. Histórico, además, opresor histórico. Hay un dicho árabe que dicen: frente a 1 kilo hay que poner 1,5 kilos. Y la otra, la victoria del Yemen, antes de entrar en el grueso del tema, la victoria del Yemen es una derrota para la comunidad internacional, para la coalición en sí, para el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas, que los dejaron solos, morir solos de todo tipo de genocidio que les han puesto. Hay algo muy importante, Jaime, que ha sucedido en los últimos días, es la cercanía de Emiratos hacia Irán, y todo eso sucede bajo órdenes directos de Estados Unidos para acercarse a Irán, para poder bajar a Arabia Saudita del árbol que quemó todo lo que podía de escaleras y ahora está ahí solito y no puede moverse mucho. Todo eso sucede con el miedo a que China y Rusia entren al Golfo Pérsico, mas no por el amor fraternal a los yemeníes. Pero el proyecto grande que estoy llamando el Plan Cóndor Mundial, que está implementando Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, este es el plan que va a seguir cuando bajan las tensiones, la tensión en la zona, pero sin duda alguna no van a parar ahí. Hay un plan mucho más grande que ellos quieren implementar, donde no va a ser una guerra, sino un tipo de persecuciones de capitales, persecuciones de personas, podría ser falsas banderas, etcétera, porque esta gente no se derrota fácil. Ellos tienen el poder económico en el mundo y tienen la banca y tienen la moneda. No se van a dejar derrotar fácilmente. Eso, todo lo que estamos viendo, es para evitar que se voltean los regímenes de las monarquías retrógradas del Golfo, para mantener a Israel de pie todavía allá, pero sin duda alguna se van a vengar, y hay que tenerles más miedo a la coalición esta cuando son amables que cuando están elevando el techo de sus amenazas y sus advertencias. Gracias, Nagui, por el análisis para el porqué de las noticias sobre la guerra saudí contra Yemen y la respuesta yemení. Abrazo y feliz fin de semana. ¿Por qué la OTAN alerta sobre una nueva carrera armamentística? Les contamos en breve. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia informó que el tratado para la eliminación de los misiles de corto y medio alcance terminó formalmente este 2 de agosto. Según algunos expertos rusos, Washington mantiene una política unilateral que se basa en culpar a los demás de sus propios errores.
El 2 de agosto de 2019, por iniciativa estadounidense, el tratado entre la URSS y Estados Unidos sobre la eliminación de misiles de mediano y corto alcance, firmado en Washington el 8 de diciembre de 1987, fue cancelado. Este ha sido el comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores de Rusia en su página web. Ante este hecho, el presidente Vladimir Putin anunció que su país no desplegará misiles de mediano o corto alcance en ninguna de las regiones del mundo hasta que Estados Unidos comience a hacerlo. A su vez, Moscú afirmó que Washington ha cometido un grave error al dejar morir el tratado. Dijimos que es un grave error de Washington desde todos los puntos de vista. Dimos más de una oportunidad para que los Estados Unidos regresaran al marco legal en este contexto. Hablamos de que si hay inquietudes sobre algún aspecto del acuerdo, estamos listos para responderlas. A su vez, el gobierno ruso aseguró que tenía toda la voluntad para que el tratado siga vigente, pues asegura que en varias ocasiones invitaron a los estadounidenses a visitar sus instalaciones para que no queden dudas. Realizamos más de un evento no solo en plan informativo o explicativo. Estas fueron reuniones absolutamente prácticas con la participación de nuestros expertos militares, especialistas que estaban listos para dar aclaraciones sobre todos los temas de interés, incluso con una demostración de las instalaciones relevantes que supuestamente causaron preocupación a nuestros socios. Algunos expertos militares aseguran que la salida de Estados Unidos del Tratado INF es parte de una estrategia frecuente de Washington, que se basa en culpar a los demás de sus actos, y lo confirma su reciente salida unilateral del acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Para Estados Unidos es importante siempre encontrar culpables. Por ejemplo, Washington firmó un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. ¿Quién es el culpable de que Estados Unidos salió del acuerdo? Claro, Irán, dicen ellos. Sin embargo, Teherán cumplió con todas sus obligaciones. Lo mismo ocurre con el acuerdo de misiles firmados con Rusia. Por mucho tiempo, Estados Unidos ha buscado la forma de culpar a Rusia de no cumplir con el acuerdo, pese a que ellos mismos lo violan. Lamentablemente, Europa apoya esta política. El Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance prohibía los misiles de crucero con un rango de alcance entre 500 y 5.500 kilómetros. La OTAN ya señaló a Rusia como la única responsable de este hecho, pese a que Estados Unidos fue quien anunció primero su salida. Los expertos aseguran que mientras los aliados de Estados Unidos aprueben sus acciones unilaterales, Washington saldrá seco del agua y no se podrá evitar futuras tensiones geopolíticas. Cristian Eloy Torres, Hispan TV, Moscú. Gracias a nuestro corresponsal en Moscú y gracias a Pablo Jofré Leal por estar ahí, como siempre, en Santiago de Chile, dispuesto a conversar con la audiencia de Hispan TV. Pablo, ¿qué tal? Jaime, buenas noches desde Santiago. Sé que eres un fiel amante de los felinos. ¿Tú conoces a la gatica María Ramos? No la conozco. Bueno, la gatica María Ramos es esa que tira la piedra y esconde la mano. A buen entendedor, bueno. Pocas palabras. Bueno, sí. Según Rusia, ha sucedido con el INF lo mismo que con el acuerdo nuclear de Irán. Estados Unidos culpa a la contraparte de los tratados que abandona. Pero en el caso del INF, la OTAN señaló a Rusia como la única responsable de este hecho, pese a que Estados Unidos fue quien anunció primero su salida. Pablo, se alistan los miembros de la OTAN para una campaña campal contra Rusia. ¿Qué consecuencias traerá esto cuando se habla de una nueva carrera armamentista o armamentística? Bueno, efectivamente, Jaime, esta OTAN se parece a esta felina que tú mencionas, ¿no? A la gatica María Ramos. Pero a esta María Ramos, porque efectivamente los miembros de la OTAN hace varios años a la fecha están enfrascados en una campaña de presión contra Rusia, a quien acusan de querer expandir su influencia hacia Occidente en una idea tan ilógica como absurda, pero que es también hipócrita, porque en realidad, la porfiada realidad, nos demuestra que Rusia ha estado sometida a una presión implacable, de presión económica, política, diplomática, militar, encabezada por Washington, secundada por la Unión Europea y este brazo armado que tiene, que es la OTAN, que estratégicamente ha calificado a Rusia como su enemigo principal y que ha implicado, por tanto, la expansión de esta organización hacia el este, hacia lo que eran las antiguas fronteras de la ex Unión Soviética, países que hoy son aliados de la OTAN, miembros de la OTAN o algunos candidatos y que están en frontera con la actual Federación Rusa: Polonia, Hungría, la República Checa, las repúblicas bálticas, Rumania, Bulgaria. Por tanto, hay una expansión en efectivos militares, en bases militares y aéreas, en instalación de sistemas de misiles
que luego de este fin de este tratado INF seguramente tendrán que hacer un reacomodo, pero todo ello está indicando, Jaime, que en lugar de aminorar las tensiones, Europa desea incrementarlas. Y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cuántas bases militares tiene Rusia en Europa? ¿Cuántas tiene Estados Unidos y los países como Gran Bretaña y Francia rodeando a Rusia? Solo Estados Unidos posee 800 bases militares alrededor del mundo. Gran Bretaña, Francia las tiene rodeando a Rusia, pero también las tiene en Asia Central, las tiene en Oriente Medio, las tiene en África. Por tanto, ¿quién agrede a quién? ¿Quién es el que está lanzando esta piedra y esconde la mano? Y las consecuencias que trae el fin del tratado INF indudablemente es un incremento de los gastos militares, aumento del poder de los complejos militares industriales, principalmente estadounidenses, franceses y británicos, que quieren una tajada del pastel que significa incrementar el gasto militar en todo el mundo, y hay que venderle armas a los países aliados asusando el tema de el mal ruso, del oso ruso, este temor respecto a la Federación Rusa. Se está abriendo una caja de Pandora cuyo principal perjudicado va a ser precisamente Europa, y lo ha dicho incluso el propio ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, señalando que el fin del tratado va a obligar a Europa a negociar directamente con Rusia, dejando de lado ese papel rector que tenía Estados Unidos. ¿Será Hay por aquí eso una caja que, de Pandora peligrosa? Pablo, ¿será por eso que entonces Moscú afirma que Washington ha cometido un grave error al dejar morir el tratado? Sin duda, es una parte de los numerosos errores. Primero, porque esta decisión, tal como lo señaló Rusia, cuando Washington anunció su intención de retirarse del Tratado INF, va a llevar a un crecimiento de la agitación de las relaciones internacionales. Lo dijeron el año pasado los rusos. El desmantelamiento del Tratado INF es un paso peligrosísimo que va a afectar de manera muy negativa y particular la situación de seguridad internacional, de estabilidad estratégica internacional. Aquí se va a presentar una nueva carrera armamentista que va a afectar al conjunto de los países, porque se va a obligar a los países a armarse, a comprar más aviones, más sistemas de misiles, a tener más efectivos militares. La retirada de Estados Unidos, Jaime, se está convirtiendo en uno de los errores más peligrosos de la serie de recientes decisiones erradas de Washington, pero erradas con un perfil estratégico. El ejemplo es el acuerdo nuclear firmado con Irán, del cual se retiró Estados Unidos, dejando en entredicho a sus propios aliados. Entonces estamos en presencia de una situación que el propio jefe del Estado Mayor del ejército ruso, Valery Gerasimov, se obtuvo hace poco tiempo atrás, hace una semana, ante agregados militares extranjeros en Moscú, que Europa debe cuidarse, porque el objetivo de las represalias rusas no va a ser el territorio de Estados Unidos, sino de los países donde se despliegan los misiles de rango intermedio. Entonces estamos hablando de un grave error de Estados Unidos, pero un grave error sobre todo de esta Europa, que ha tomado como aliado a Estados Unidos sin pensar que se ha criado cuervos que suelen comerse los ojos. Gracias, Pablo, un feliz fin de semana para ti, y como siempre la invitación al aire para volvernos a encontrar aquí en El Porqué de las Noticias, analizando los temas de interés internacional. Y para el cierre, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Y por qué China anuncia represalias contra Estados Unidos para defender sus intereses? Les contamos. Donald Trump aviva la guerra comercial con China al imponer más aranceles a sus productos por un valor de $300.000 millones, que se dice pronto. Pekín asegura que no aceptará el chantaje y amenaza a Washington con represalias. China rechaza el chantaje y las amenazas con represalias, después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunció sin previo aviso un nuevo ataque contra el país asiático. Son impuestos del 10% a las importaciones chinas valoradas en $300.000 millones a partir del 1 de septiembre. China se enfada.
Esta acción viola seriamente el consenso entre los jefes de ambos países, se desvía del camino correcto y no es propicia para resolver el problema. China está muy insatisfecha y se opone firmemente. Si se implementan las medidas arancelarias de Estados Unidos, China tendrá que tomar las contramedidas necesarias para salvaguardar firmemente sus intereses y los de su gente. Estados Unidos tendrá que asumir las consecuencias. Pekín asegura que la medida de Estados Unidos no está en línea con los intereses del pueblo chino, estadounidense y del mundo, y tendrá un impacto recesivo en la economía mundial. China siempre ha mantenido que no hay ganadores en la guerra comercial. No queremos pelear, pero tampoco tenemos miedo a pelear. China no aceptará ninguna presión extrema ni chantaje. No cederemos ni una pulgada en asuntos importantes. Esperamos que Estados Unidos reconozca claramente la situación, abandone sus ilusiones y corrija los errores. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, que ya ha coincidido con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en Tailandia, afirma que estos nuevos aranceles no solucionan la tensión, por el contrario, torpedean las negociaciones. La última reunión entre China y Estados Unidos en Shanghái terminó sin frutos. Trump acusa a los chinos de no darse prisa para alcanzar un acuerdo. Siempre puedo hacer mucho más o puedo hacer menos, dependiendo de lo que suceda con respecto a un acuerdo. Pero estoy muy feliz con el desarrollo de las cosas ahora. Mi gente regresó. Se van a reunir de nuevo en septiembre. Si se reúnen, eso es genial. Pero mientras tanto, vamos a imponer aranceles. Estamos comenzando con el 10%, pero puede elevarse mucho más allá del 25%, aunque no estamos buscando hacer eso necesariamente. La nueva decisión de Donald Trump renueva el temor de una desaceleración económica mundial. De hecho, desplomó las bolsas de Asia y Europa. En Wall Street ha habido pérdidas. Los indicadores se pusieron en rojo por segundo día consecutivo. Estados Unidos reactiva la guerra comercial contra China y el embajador chino en la Organización de Naciones Unidas ha dicho sobre los nuevos aranceles que si Estados Unidos desea dialogar, entonces China dialogaría. Pero si quieren pelear, entonces China pelearía. Le pregunto a Carlos Pereira Amele, analista político en Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos. ¿Por qué Trump retoma su política de aranceles cuando parecía que había cierta tregua comercial, al menos mediáticamente, entre esas dos economías? Bueno, lo acaba de usted de definir mediáticamente. Este conflicto, que es una saga que se viene manteniendo de los últimos meses. Recuerdo que en la reunión del G20 en la ciudad de Buenos Aires, supuestamente allí se había llegado a un previo acuerdo, y estamos hablando del año pasado, y infelizmente luego en los hechos concretos y reales se demostró que se continuó con esa presión norteamericana como un método que ha establecido Estados Unidos para mantener negociaciones en todos los niveles y en todas las áreas del mundo. Fijémonos que en todos los lugares donde Estados Unidos está con algún tipo de conflicto, previamente aplica sanciones, o sea, presiones sobre la otra persona o otro grupo o otro país que tiene que realizar algún tipo de negociación. Y en este marco, por supuesto, este año también, la reunión que en Japón, supuestamente del G20, se había llegado a algún principio de acuerdo, pero esto en la práctica no fue así. Esto es la continuidad en el ámbito del área económica de que Estados Unidos ha decretado en su política exterior que el principal enemigo que tiene mundial o global es el eje Pekín-Moscú. Esto es más que claro y acá lo estamos viendo. Y por otro lado es una clara demostración también de que el sistema capitalista hay un doble estándar. Hay un estándar para los países dependientes y un estándar para los países poderosos. El estándar ese significa vamos todos al libre comercio, todos tenemos que tener libre comercio. Ahora, cuando el libre comercio se me vuelve en contra porque mi país es ineficiente, incapaz de competir a nivel global con otro poder económico global, entonces inmediatamente salto de fuera de ese círculo que yo mismo lo creé, que yo mismo lo establecí, e impongo sanciones al país
que me viene a competir en mi mercado interno, que es en realidad lo que está ocurriendo con el mercado norteamericano, que es un mercado que se ha vuelto incompetente, es un mercado que no tiene las capacidades tecnológicas que debería tener por ser considerada en su momento la primera potencia del mundo y que hoy está en juego esa potencialidad y esa verdad. Ahora bien, ¿cuál es la herramienta que le queda? Y las herramientas son este tipo de sanciones y de presiones y por supuesto también la base militar que también siempre la tienen como un as bajo la manga, pero que lamentablemente no es lo mismo jugar con un país poco desarrollado y poco armado y no es lo mismo ir a un juego internacional contra otra potencia también de características nucleares. O sea que Estados Unidos en algún momento va a encontrar, y creo que lo está encontrando, el contrapeso a todas estas acciones que está tomando y que además está afectando no solamente al supuesto adversario que quiere agredir, sino a la economía globalmente y también a la política y al orden internacional que supuestamente debería ser uno de las partes garantes. Gracias, Carlos, por su opinión, por su análisis aquí en el Porqué de las Noticias a propósito de la guerra comercial entre China, o mejor dicho, entre Estados Unidos y China. La está imponiendo Donald Trump, la está reavivando y estaremos pendientes realmente por eso, por las consecuencias a nivel global. Los pobres seguirán siendo más pobres y los ricos siempre seguirán siendo más ricos y los países pobres serán los más afectados. Un abrazo y feliz fin de semana para usted y también para ustedes que siguen el programa. Antes del cierre, vamos a revisar nuestra agenda. ¿Qué ha sido lo más importante del día? Ya les cuento. Yemen, cansado de abusos contra su pueblo, asegura que terminó el tiempo de las masacres sin respuesta adecuada. Las Fuerzas Armadas yemeníes impondrán nuevas ecuaciones estratégicas contra sus agresores. Se acabó el Tratado sobre Armas Nucleares de Mediano Alcance, INF, y empieza una nueva carrera armamentística según la OTAN. China advierte sobre la estabilidad global y Washington desarrolla nuevas armas. Hoy les contamos lo que ha dicho Rusia. Vuelve la guerra comercial de Trump contra los productos chinos. El país asiático rechaza la subida de aranceles por Estados Unidos y anuncia que habrá represalias para defender sus intereses. Solo me resta invitarles al próximo programa, la semana que viene, lunes, aquí en Hispan TV, para ir más allá del cómo, el cuándo y el dónde ocurrieron los hechos. En nombre de todo el equipo, pásenlo bien. Feliz fin de semana.